El ministerio Conéctate a Jesús se complace en presentar Lección para nuevos creyentes, tercer trimestre. El poder de la palabra de Dios, tercer trimestre. En las últimas semanas hemos estado viendo, siguiendo a un líder invisible, cómo experimentar el poder de la palabra de Dios. Y la semana pasada vimos vivir en Cristo. Esta semana que comenzamos el día de ayer, empezamos a estudiar el sufrimiento inevitable, intentando resolver tres preguntas. La primera de ellas nos dice: ¿por qué los problemas siguen siendo parte de mi vida incluso después de haberme bautizado? ¿Por qué mis amistades no están a gusto conmigo si ahora soy un fiel seguidor de Jesús? ¿Dónde puedo encontrar fuerzas para enfrentar las dificultades que generan mis nuevas creencias y mi nuevo estilo de vida? Querido hermano, quiero decirte que el día que escogiste, que decidiste seguir a Jesús, ese día tu estilo de vida cambió. Todo, absolutamente todo en tu vida cambió. Comenzando con tus amistades. Tu propia familia cambió. Ahora ya no eres de este planeta. Ahora eres de donde realmente ha sido toda tu vida. Le perteneces al que te creó, y el que te creó vive en el cielo. Por lo tanto, tu casa no está aquí. En Filipenses 3, 10 y 11 encontramos: quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección, y participar de sus padecimientos, hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte, si es que en alguna manera logro llegar a la resurrección de entre los muertos. Aunque la vida cristiana es un camino que lleva a la vida eterna, el recorrido está lleno de puertas y advertencias. Sin embargo, como dijo el apóstol Pedro, si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Primera de Pedro 3:17. Algunos de nosotros hemos sufrido por hacer el mal. Creo que llegó el momento en que si hemos de sufrir, que sea por hacer el bien. Además, si sufrimos también, reinaremos con Él. Segunda de Timoteo 2:12.
Elena G. de White nos advierte claramente: nunca sale uno de las filas del mal para entrar en el servicio de Dios sin arrostrar los asaltos de Satanás. El deseado de todas las gentes, capítulo 12, página 95. En la lección de esta semana veremos cómo Jesús, Esteban, Pablo y muchos otros personajes bíblicos padecieron a causa de la hospitalidad del mundo que los rodeaba. El día de ayer estuvimos viendo, Jesús sufrió. En el libro de Lucas 2:48 al 50, encontramos la respuesta a la pregunta: ¿qué evidencia tenemos que la familia de Jesús tampoco lo entendía a él ni a su misión? De igual manera, en Juan 7, 1 al 5, Jesús, al explicarles a sus hermanos la razón por la que no asistiría con ellos a la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén, Jesús señaló la razón por la que algunos lo odiaban. ¿Cuál era esa razón? El testimonio de Jesús respecto a cuán malas eran las obras del mundo se basaba en lo que él mismo, Señor, había dicho y oído. Juan 3, 32. El día de hoy nos toca mirar el primer mártir cristiano. Vamos a hablar de Esteban. Esteban fue uno de los 7 creyentes seleccionados para atender la distribución de alimentos a las viudas pobres. La historia se registra en Hechos 6 y 7. Puedes leer la historia completa. Esteban hizo mucho más que ayudar en dicha distribución. ¿Qué hizo él y cuál fue el resultado? Veamos los versículos 8 al 12 del capítulo 6. Arresto de Esteban. Arresto de Esteban. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios.
y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Fíjese que Esteban, primero, estaba lleno de gracia y poder. Segundo, realizaba grandes milagros. Y tercero, estaba lleno del Espíritu. Sin embargo, nada de esto pudo impedir que se levantaran en su contra falsas acusaciones, entre ellas la de haber blasfemado al mismo Dios. ¿Lo puede creer? ¿Cómo enfrentó Esteban su propia muerte? Miremos el capítulo 7, los versículos 9 y 60. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. La experiencia de Esteban constituye un modelo del sufrimiento y la persecución que nosotros como discípulos de Jesús tenemos que afrontar. No obstante, muy pocos cristianos tendrán que sufrir al punto de llegar al martirio. Tomando en cuenta que lo que creemos afecta a nuestra forma de actuar, un cambio en nuestras creencias es probable que afecte nuestro estilo de vida. Esos cambios no son siempre sencillos, ni fácilmente aceptados por amigos y familiares. Pero por encima de cualquier otra cosa, Jesús considera que es más importante seguirlo a Él. Marcos 8, 34 al 38. ¿Cuál es la recompensa por dejarlo todo y seguir a Jesús? Leamos primero Marcos 8, 34 al 38 y luego Mateo 27 al 29. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Ahora veamos Mateo 19, 27 al 29. Entonces respondiendo Pedro le dijo: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido.
¿qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Gracias le damos, Señor, por habernos acompañado en esta presentación. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Una producción de Seminarios TISU y Ministerio Conéctate a Jesús. Conectados a Jesús por la Biblia. Un resumen de los temas más importantes de los devocionales del día. Escuchemos. Libro quinto de Moisés, Deuteronomio. Capítulo 34. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga que está enfrente de Jericó. Y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, y la tierra de Efraín, y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Zoar. Y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue el lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron, e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. El quinquenio bíblico de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a cargo y como cortesía de la Escuela de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica. Esta emisora y la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica presentan su programa Creer en sus profetas. Deuteronomio capítulo 34 nos invita a imitar la vida y ministerio de Moisés. Versículo 7 dice que Moisés era de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Patriarcas y Profetas, página 449 en adelante, relata: Moisés se apartó de la congregación y se encaminó en silencio solitario hacia la ladera del monte para subir al monte Nebo, a la cumbre de Pisga. De pie en aquella cumbre solitaria, contempló con ojos claros y penetrantes el panorama que se extendía ante él. Allá a lo lejos, al occidente,
se extendían las aguas azules del Mar Grande. Al norte, el monte Hermón se destacaba contra el cielo. Al este estaba la planicie de Moab, y más allá se extendía Basán, escenario del triunfo de Israel. Muy lejos hacia el sur se veía el desierto de sus largas peregrinaciones. Si la vida de Moisés no se hubiera manchado con aquel único pecado que cometió al no dar a Dios la gloria de sacar agua de la roca en Cádiz, él habría entrado en la tierra prometida y habría sido trasladado al cielo sin ver la muerte. Pero no permaneció mucho tiempo en la tumba. Cristo mismo, acompañado de los ángeles que enterraron a Moisés, descendió del cielo para llamar al santo que dormía. La cita selecta se encuentra en el libro de Patriarcas y Profetas, página 505. En completa soledad, Moisés repasó las vicisitudes y penurias de su vida desde que se apartó de los honores cortesanos y de su posible reinado en Egipto para echar su suerte con el pueblo escogido de Dios. Evocó aquellos largos años que pasó en el desierto cuidando los rebaños de Jetro, la aparición del ángel en la zarza ardiente y la invitación que se le diera de librar a Israel. Volvió a presenciar, por el recuerdo, de los grandes milagros que el poder de Dios realizó en favor del pueblo escogido y la misericordia longánime que manifestó el Señor durante los años de peregrinaje y rebelión. A pesar de todo lo que Dios había hecho en favor del pueblo, a pesar de sus propias oraciones y labores, solamente 2 de todos los adultos que componían el vasto ejército que salió de Egipto fueron hallados bastante fieles para entrar en la tierra prometida. Mientras Moisés examinaba el resultado de sus arduas labores, casi le pareció haber vivido en vano su vida de prueba y sacrificio. No se arrepentía, sin embargo, de haber llevado tal carga. Sabía que Dios mismo le había asignado su misión y su obra. Oremos. Padre, te damos gracias por la revelación del libro de Deuteronomio. Te suplicamos que levantes en tu iglesia a líderes que, como Moisés, se preocupen por dirigirla con amor. Por Jesús. Amén. Te invito a que el día de mañana iniciemos la lectura del libro de Josué con el capítulo número 1. Hemos presentado su programa Creed en los profetas. escrito por el Dr. Franz Ríos, en la voz del ingeniero Dodani Castillo. Les esperamos el día de mañana a la misma hora. Para más información, visite nuestra página en internet teología.unabeca.ac.cr. Creed en los profetas. Para mis pies es tu palabra. No es un manual, es un devocional y debe ser nuestra meta, ser semejantes a Jesús. Aquí comenzamos. Bienvenido. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos listos para nuestras reflexiones. Ser semejantes a Jesús. Hoy 19 de julio. Permanecer cerca de Jesús y llegar a ser semejantes a Él. Salmos 16:11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Este mundo es nuestra escuela, una escuela de disciplina y preparación. Estamos aquí para formar caracteres semejantes al de Cristo y para adquirir los hábitos y el idioma de la vida superior. Las influencias que se oponen al bien abundan en todos lados.
La evolución del pecado ha llegado a tales niveles de abundancia y profundidad y ha llegado a ser tan abominable para Dios que pronto se levantará en su majestad para sacudir terriblemente la tierra. Tan astutos son los planes del enemigo, tan aparentemente correctos los resultados que producen, que los débiles en la fe no pueden discernir sus engaños. Caen en las trampas preparadas por Satanás, quien obra por medio de instrumentos humanos para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Solamente los que están íntimamente relacionados con Dios serán capaces de descubrir las falsedades y las intrigas del enemigo. Cada día con Dios, página 96. En este mundo hay solo dos clases: los que sirven a Dios y los que están bajo el negro estandarte del príncipe de las tinieblas. Mientras estén en este mundo, los que entren por las puertas de la ciudad de Dios deben vivir unidos a Cristo. Los principios del gobierno divino, los únicos que perdurarán de eternidad a eternidad, deben ser seguidos por los que buscan entrar en el reino de los cielos. La línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no lo sirven debe mantenerse clara e inconfundible. Permitamos que Dios controle nuestra mente. No digamos ni hagamos nada que desvíe a un semejante del camino recto. Me siento muy triste al pensar cuán pocos han experimentado la profunda bendición de estar en comunión con un Salvador que ha resucitado y ha ascendido al cielo. Los hombres y las mujeres del mundo luchan por la supremacía. Los seguidores de Dios nunca pierden de vista a Cristo y preguntan: ¿es este el camino del Señor? Un santo anhelo de vivir la vida de Cristo debe llenar nuestro corazón. En Jesús reside la plenitud de la deidad corporalmente. Colosenses 2:9. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Oh, si nuestros hermanos pudiesen comprender las ventajas que tendrían si miraran siempre a Jesús. Él es nuestro alfa y omega. Al ponernos íntimamente a su lado y al mantener comunión con Él, llegaremos a ser semejantes a Él. Por medio del poder transformador del Espíritu de Cristo, cambia nuestro corazón y nuestra vida. 1 de febrero de 1904. Ser semejantes a Jesús, un libro de Elena G. de White. Un tesoro de los muchos que encuentras en www.devocionmatutina.com.